Para empezar a hablar de la radioterapia debemos dar una breve introducción. En ese sentido, el uso de la radiación ionizante en el tratamiento del cáncer ha evolucionado durante el siglo pasado desde el descubrimiento de los rayos X en 1895 por un físico alemán, Wilhelm Röntgen. Posteriormente, en 1897, el profesor Freud demostró la desaparición de un lunar veludo con el uso de rayos X, sugiriendo así el potencial de los rayos X en el tratamiento de enfermedades humanas. Becquerel fue un científico al que se le atribuye el descubrimiento de la radioactividad cuando descubrió que las sales de uranio emitían rayos que se asemejaban a los rayos X en su poder de penetración sin darse cuenta. Además, realizó los primeros experimentos de radiobiología en 1901, después de descubrir los daños en su propia piel de un recipiente con radio en el bolsillo de su chaleco. Marie Curie, fascinada con los hallazgos anteriores, junto con su esposo Pierre, inició su obra histórica sobre la radioactividad, lo que la llevó al descubrimiento y aislamiento del radio y el polonio. La muerte celular, que se genera tras la radiación ionizante, puede ocurrir a través de distintos mecanismos. La causa más común de muerte celular, en este caso, es el daño del ADN, que conlleva las roturas de la doble hebra. Por tanto, el daño al ADN inducido por la radiación ocurre tanto de manera directa o indirecta, por la generación de radicales libres. La célula puede reparar muchas de estas roturas inducidas por la radiación, en particular las roturas de una sola hebra. Pero los tumores no pueden hacer esto, lo que conduce a la muerte celular. El efecto de la radiación pueden no ser evidentes de manera inmediata, pero sobre todo ocurre cuando la célula intenta dividirse. Respecto a la selección del tratamiento, tenemos que considerar que clínicamente el efecto de la radioterapia depende de una compleja interacción de multitud de factores. La eficacia terapéutica de las radiaciones ionizantes en los tumores de la mayoría de los sitios de cabeza y cuello están bien documentados. Aunque el control y la cura de la enfermedad deben ser considerados primordiales al elegir el tipo de terapia, los factores deben equilibrarse con el compromiso funcional y el impacto en la calidad de vida del paciente. Además, se debe tener un enfoque multidisciplinar en estrecha cooperación, no solo entre el equipo, sino también el paciente y la familia. Es crucial al elegir las intervenciones terapéuticas considerar factores que influyen en la elección de este tratamiento, que son factores tanto dependientes del paciente como del tumor. Respecto a los factores dependientes del paciente tenemos la edad, el estado pulmonar, la comorbilidad médica, el estado psicológico, la motivación, la capacidad de autocuidado, el apoyo familiar, el potencial de rehabilitación y consideraciones logísticas como la proximidad y el acceso a las instalaciones de radiación, o sea, centros de radioterapia. Respecto a los factores dependientes del tumor, tenemos que considerar el sitio anatómico, el estadio del tumor, la topografía, por ejemplo, exofítica o infiltrativa, la proximidad de estructuras vitales como los nervios ópticos, el cerebro, la médula espinal, la extensión del tumor, como por ejemplo metástasis óseas, el tipo histológico, tratamiento previo con radioterapia en general. Los pacientes con tumores que requieren cirugía extensa de resección con sacrificio de órganos como la laringe o la base de la lengua se consideran candidatos para enfoques de conservación de órganos con el uso de quimiorradioterapia, reservando la cirugía para el salvamento. Los tumores, especialmente los cánceres de piel, que se encuentran en áreas que son técnicamente difíciles de reconstruir, pueden tratarse con radiación primaria para lograr una estética óptima luego del tratamiento. Para los tumores en estadios iniciales T1 o T2,
se indica el tratamiento en modalidad única, sea cirugía, radiación o radioterapia. En tanto, para el tumor primario del cuello como metástasis en el cuello, que sean de bajo volumen, si es que produce tumores avanzados, la cirugía combinada con radiación y o quimioterapia, o además de la quimio-radioterapia primaria, son las modalidades preferidas para el tratamiento. La radioterapia se puede utilizar con fines curativos en aquellos tumores radiosensibles, como los carcinomas escamosos de la nasofaringe y de la orofaringe, los cuales se pueden controlar eficazmente y pueden ser curados con el uso de radiación de manera definitiva, o con radioquimioterapia. De manera similar, los carcinomas de la laringe en estadios tempranos son adecuados para la radioterapia curativa. Los carcinomas de células basales y los escamosos superficiales de la piel también pueden controlarse eficazmente con la radioterapia. Y la elección de la radioterapia versus la cirugía como modalidad definitiva requiere la consideración de factores tumorales y del paciente, como ya mencionamos. La radioterapia se administra comúnmente como adyuvante luego de la cirugía en aquellos casos de alto riesgo. Igualmente puede tener un uso para fines paliativos, ya que es un medio eficaz para paliar síntomas como el dolor, ya que puede generar la reducción del tamaño tumoral o la necrosis, aliviando la presión sobre las estructuras neurales. Igualmente, lesiones que obstruyen las vías respiratorias se pueden paliar eficazmente con la contracción tumoral, así como el control de hemorragia en aquellos tumores sangrantes, que también es otra indicación para el uso paliativo de la radioterapia. Respecto a las modalidades de radioterapia, tenemos la radioterapia preoperatoria, que tiene como base teórica que las células tumorales se encuentran en su estado de mayor oxigenación en el momento preoperatorio y por lo tanto más sensibles a las radiaciones. En general, la dosis aproximada preoperatoria es de 5.000 aproximadamente, utilizando un fraccionamiento convencional de 180 a 200, que se entregan 5 días a la semana para un total de hasta 5 semanas, con un periodo de recuperación de 4 a 6 semanas, que es requerido para que el paciente tenga menor reacción inflamatoria antes de la intervención quirúrgica. Un factor importante en el preoperatorio es la limitación de la dosis de radiación por el mayor riesgo de complicaciones quirúrgicas cuando se usan dosis elevadas preoperatorias. La radiación preoperatoria se usa en rara ocasión y solo en determinadas circunstancias actualmente. En cambio, la radioterapia como tratamiento definitivo está bien establecida en el tratamiento de ciertos cánceres de cabeza y cuello, como los tumores en etapa temprana de nasofaringe, orofaringe, laringe e hipofaringe. La radioterapia postoperatoria está indicada cuando el riesgo estimado de recurrencia locorregional es de al menos el 20%, aunque para mejorar el control locorregional nunca ha sido validado directamente en un ensayo clínico aleatorizado el papel de la radioterapia postoperatoria, está bien aceptado en determinadas circunstancias respecto con datos retrospectivos para las indicaciones de su uso. Además, se tienen en cuenta factores tumorales primarios como las lesiones en estadios T4, localmente avanzadas, histología de alto grado, presencia de invasión perineural o vascular, los márgenes de resección quirúrgica positiva o cercanos y los factores cervicales como el estadio mayor que tiene ciertos pacientes seleccionados. La contaminación quirúrgica antes de la cirugía definitiva, como la biopsia por escisión, la presencia de extensión extra macroscópica. Los ensayos aleatorizados que comparan la radioterapia preoperatoria versus la postoperatoria
para pacientes con carcinoma de células escamosas avanzados del cáncer de cabeza y cuello demostraron una mejora significativa en el control locorregional a favor de la radioterapia postoperatoria, sin diferencia respecto a las complicaciones en las tasas de estos dos enfoques. El momento para el inicio de la radioterapia cooperativa nunca se probó en un ensayo aleatorizado. Sin embargo, la radioterapia preoperatoria debe iniciarse dentro de las 6 semanas posteriores a la cirugía para maximizar los beneficios de este enfoque. Combinado, se ha demostrado que un retraso en el inicio de la radioterapia postoperatoria no influye en la recurrencia local primaria, pero se ha demostrado una fuerte correlación temporal entre un retraso en el inicio de la radioterapia postoperatoria y el posterior fallo en la terapia de los ganglios. Algunos datos que quieren que el beneficio de la radioterapia postoperatoria se puede ver incluso cuando se inicia dentro de los 3 meses posteriores a la cirugía. La radiación, además, como manejo de la enfermedad recurrente de la radioterapia previamente ya administrada, es un problema complejo en general. La resección quirúrgica de la enfermedad recurrente, el tratamiento de elección técnicamente general, sin embargo, la cirugía de rescate adecuada no es factible o existen preocupaciones sobre los márgenes luego de la cirugía de rescate. Entonces, la radiación puede ser considerada como uno de los factores importantes que inciden en la posibilidad de la radiación con dosis, volumen y respuesta tumoral, además de la tolerancia de los tejidos normales a dosis adicionales de radiación, la dosis de radiación a estructuras vitales adyacentes, la viabilidad de administrar una dosis adicional de radiación tumoricida y la necesidad de incorporar tejidos vascularizados no radiados para proteger las estructuras vitales. Una situación frecuente es la metástasis recurrente de una enfermedad en un cuello previamente radiado. En ese contexto, la invasión tumoral de la vaina carótida es bastante común tradicionalmente. Estos pacientes fueron tratados con braquiterapia y el uso de catéteres de poscarga o colocación de suturas con viré con una técnica de colocación de malla a la piel irradiada. Tiene un riesgo de necrosis al compromiso del suministro de sangre que acompaña la elevación del colgajo en la cirugía, lo que predispone al paciente a una exposición y rotura del carotipo. Por lo tanto, la piel irradiada necesita ser extirpada y reemplazada por un tejido vascularizado no irradiado previamente. Aunque la radiación es una modalidad ética de tratamiento para los cánceres de cabeza y cuello, también afecta al entorno normal de tejidos, generando complicaciones relacionadas. Estas complicaciones se dividen en agudas y tardías y pueden comenzar estas últimas tan pronto o dentro de los 3 meses posteriores a la finalización del tratamiento y pueden ocurrir incluso en cualquier momento de la vida del paciente. Normalmente la lesión aguda está relacionada con los efectos tóxicos que compromete la proliferación celular, por lo que afecta a aquellas de mayor tasa de recambio celular, como las membranas mucosas y la piel. Mientras que es menos frecuente este tipo de complicaciones en las de recambio lento, como los tejidos conectivos y neural. Adicionalmente, el uso de quimioterapia puede aumentar la frecuencia y la gravedad de la secuela relacionada a la radioterapia. La radiación compromete principalmente a la proliferación de la capa basal de la epidermis. A niveles bajos de exposición a radiación, se pueden observar áreas de hiperpigmentación a nivel de la piel, que se intensifican a medida que se acumula la dosis, llegando a generar descamación de la piel. Puede prevenirse este tipo de secuelas teniendo en cuenta cuidados que se deben iniciar antes de la radioterapia, como el uso de humectantes y también posterior a que ocurra una secuela, pueden utilizarse cremas para acelerar la recuperación de la piel. Como ocurre a nivel de la piel, las membranas mucosas son sensibles y muestran toxicidad aguda dependiente de la dosis. A dosis bajas, la lesión progresa en la mucosa debido a la acumulación de áreas
que son más propensas al desarrollo de mucositis por radiación, que incluyen sobre todo el paladar blando, los pilares amigdalinos, la mucosa yugal. Debe prestarse especial atención a los pacientes con prótesis dentales metálicas, implantes dentales metálicos, ya que provocan la dispersión de la radiación, favoreciendo la mucositis, sobre todo a nivel de la mucosa yugal y el borde lateral de la lengua. Con dosis crecientes de radiación, los efectos agudos se van intensificando y las áreas de mucosa tienden a generar úlceras en casi todos los pacientes. Cuando la base del cráneo está incluida en los campos de radiación, como pacientes con tumores en nasofaringe y senos paranasales, el tratamiento sintomático puede requerir una miringotomía y colocación de tubos de ventilación para aliviar el dolor a nivel del oído y mejorar la audición. Las glándulas salivales son extremadamente sensibles a la exposición a la radiación, generándose un cambio del volumen y la composición de saliva. La viscosidad de la saliva aumenta como consecuencia de la radiación, con una protección en la sequedad de las membranas mucosas, y la formación de estas puede favorecer la infección y deben abordarse con tratamiento vía oral. Alterar el gusto también es una posible complicación de la radiación y se debe a los cambios en la composición bioquímica de la saliva. Generalmente se forman sabores suaves metálicos. No obstante, el sentido del gusto se va recuperando espontáneamente con el tiempo. Las secuelas de la radiación pueden afectar gravemente a la alimentación por la boca. La modificación dietética y los suplementos nutricionales deben ser proporcionados al paciente. La alimentación por sonda nasogástrica o la colocación de una gastrostomía deben ser considerados como último recurso y deben usarse fármacos analgésicos y esteroides, y también se pueden requerir incluso medicamentos antimicóticos para aliviar los tipos distintos de manifestaciones debido a la mucositis por radiación. La combinación del daño endotelial vascular, la fibrosis por cicatrización y la atrofia muscular, junto con la muerte de la red celular parenquimatosa, favorece un medio para las complicaciones tardías a nivel de la piel. Las secuelas tardías incluyen la atrofia y el desarrollo de telangiectasias. También puede conducir a una fibrosis subdérmica y formación de contracturas, así como el desarrollo muy tardío de carcinoma cutáneo. Estos fenómenos tardíos continúan progresando durante años. Procedimientos quirúrgicos en campos previamente irradiados tienen un riesgo inherente de retraso en la cicatrización y o necrosis de la piel y tejidos blandos. El grado de serostomía varía y no es particularmente dosis dependiente. La serostomía conduce a una dificultad para tragar y un mayor riesgo de caries dentales, y afecta la calidad de vida del paciente. Es muy importante usar sustitutivos salivales, una higiene oral regular y el uso frecuente de solución débil de sal y bicarbonato de sodio. La humedad en el aire inhalado, especialmente durante el invierno, debe ser tenido en cuenta debido a que la calefacción tiende a secar el aire y es fundamental la humidificación para aliviar el malestar. El cuidado dental continuo es esencial para minimizar el desarrollo de caries y riesgo de osteonecrosis. Para toda la vida se usa la profilaxis con fluoruro y se realiza seguimiento con endodoncia y odontología. En la extracción dental puede precipitarse el inicio de necrosis por radiación, por lo tanto, deben instituirse medidas dentales adecuadas por un dentista familiarizado con el tratamiento de los pacientes irradiados. Las pruebas de función tiroidea, que incluye a la hormona estimulante de tiroides, la TSH, se controlan en todos los pacientes que han sido tratados con radiación en el compartimiento central del cuello, a pesar de que el hipotiroidismo clínico sintomático se desarrolla solo en el 5% de los adultos tratados con radiación en la región tiroidea. Se inicia la terapia de reemplazo hormonal con T4 si la TSH se eleva por encima del rango normal, independientemente a los niveles de T3 y T4. Si el eje hipotálamo pituitario ha sido expuesto a la radiación, entonces también debe obtenerse una evaluación endocrinológica completa y amplia. La fibrosis y la atrofia de los músculos puede conducir al desarrollo de disfunción motora y contracturas y estenosis. La disfagia crónica puede desarrollarse como resultado de esta fibrosis y atrofia muscular, y también por una inactividad prolongada, sobre todo en pacientes que han sido tratados con radioterapia de dosis altas, con o sin quimioterápicos. La presencia de una estenosis faringoesofágica es susceptible a dilataciones para el alivio sintomático.
La fibrosis de los músculos de la masticación también conduce al desarrollo de trismus. El manejo, sobre todo preventivo, con ejercicios activos y pasivos de estiramiento de la mandíbula. La fibrosis por radiación y cicatrización también puede dificultar el movimiento del hombro. Por tanto, es crucial enfatizar la importancia de los ejercicios de rango de movimiento en forma diaria y regular, tanto para el cuello como los hombros. Se debe tener en cuenta también la otitis media serosa para un manejo otológico, como ya se ha mencionado. Los pacientes tienen un riesgo de 0,1 a 0,5% de un segundo cáncer inducido por radiación en el campo irradiado. Estos segundos tumores típicamente son carcinomas de células escamosas o sarcomas y suelen ser de alto grado, difíciles de tratar. El riesgo de desarrollar cáncer inducido por radiación aumenta con el tiempo. Por tanto, el uso de la radiación como modalidad de tratamiento en pacientes más jóvenes con una esperanza de vida larga debe ser algo a considerar. Al empezar a hablar de la quimioterapia tenemos que entender los principios generales. Anteriormente, la quimioterapia estaba limitada a la paliación en caso de enfermedad avanzada. Actualmente se utiliza tanto en tumores localmente invasivos como tratamiento de inducción, administrado también en forma concomitante a la radioterapia con finalidad radical o adyuvante, y en caso de enfermedad metastásica. El tratamiento de enfermedad localmente avanzada en combinación con la radioterapia y la cirugía también. Las estrategias de preservación de órganos incluyen a la quimioterapia. Entonces tenemos en este tipo de estrategia a la radioterapia con intención radical, la quimioterapia de inducción seguida de radioterapia, la quimioradioterapia simultánea y la quimioterapia de inducción seguida de quimioradioterapia concomitante. En general, el beneficio absoluto de supervivencia es del 4% a 2 y 5 años. La administración de esta quimioterapia complementaria al tratamiento locorregional aumenta la sobrevida. También existe un leve aumento del control tumoral y la supervivencia, que se limita sobre todo en caso de ganglios linfáticos cervicales voluminosos, es decir, de 6 centímetros o más. Respecto a los quimioterápicos más utilizados, tenemos que conocer las principales clasificaciones de quimioterápicos citotóxicos. Tenemos hacia el platino, que presenta en forma de cisplatino y carboplatino, que forman enlaces cruzados de ADN. Los taxanos, como el paclitaxel y el docetaxel, que estabiliza los microtúbulos de manera a bloquear la fase M de la mitosis. El antifolato o antimetabolito, como el metotrexato, que inhibe la dihidrofolato reductasa durante la fase S. Las fluoropirimidinas, que también es un antimetabolito, como la 5-fluorouracilo, que inhibe la timidilato sintasa durante la fase S. La quimioterapia concomitante o quimioradioterapia se administra la quimioterapia junto a la radioterapia. Es el estándar en el caso de preservación de órganos. Los mejores resultados en estadios avanzados que la radioterapia sola. Permite un tratamiento locorregional eficaz desde el principio. Algunos fármacos, como los taxanos y el cisplatino, son radiosensibilizantes. Mayor respuesta y supervivencia que la radioterapia sola en casos posteriores a cirugías de tumores localmente avanzados resecables y en caso de tumores irresecables. Las indicaciones, por tanto, son factores adversos mayores, márgenes quirúrgicos, afectos y invasión ganglionar extracapsular. Factores adversos menores, 2 o más, T3 o T4 del primario, incluyendo el T3N0 tipo laringio. Afectación ganglionar N2 o N3. Afectación ganglionar en los niveles 4 o 5, en caso de primario de cavidad oral y orofaringe, invasión perineural y embolismo vascular. La quimioterapia adyuvante, luego del tratamiento radical con cirugía o radioterapia.
El objetivo es eliminar una posible enfermedad microscópica y metástasis a distancia. En los tumores de cabeza y cuello no se ha demostrado un beneficio en cuanto al control local ni a la supervivencia. El beneficio de supervivencia a 5 años es menor al 1%. ¿Cuándo se indica? En pacientes con alto riesgo de recurrencia, ya que este tratamiento combinado es más tóxico, por lo que debe ser ofrecido a pacientes con un buen estado funcional y, como hemos dicho, mayor riesgo de recurrencia, que son aquellos pacientes con márgenes de resección positivos, extensión extracapsular ganglionar, múltiples ganglios afectos, invasión linfovascular, cáncer de orofaringe con afectación del nivel cervical, 4 o 5. Quimioterapia adyuvante con cisplatina y radioterapia concurrente tras la cirugía es más eficaz que la radioterapia por sí sola. Quimioterapia de inducción o no adyuvante. Se administra antes del tratamiento definitivo local, sea quirúrgico o radioterápico. Se utiliza sobre todo cisplatino, 5-fluorouracilo y los taxanos, paclitaxel y docetaxel. Ventajas. Existe una mejor distribución del fármaco en el tumor primario, ya que evita las alteraciones en la estructura tumoral y vascularización a consecuencia de la cirugía y o la radioterapia, por lo que el fármaco se distribuye de mejor forma. Potencial reducción tumoral, potencial eliminación de enfermedad micrometastásica, disminuyendo así la incidencia de márgenes quirúrgicos positivos y facilitando el manejo quirúrgico, así como una mayor eficacia de la radioterapia al tratar enfermedad menos voluminosa. Esto puede ayudar a la conservación de la funcionalidad orgánica y a evitar tratamientos mutilantes. Igualmente, presenta mejoría de la supervivencia al controlar la enfermedad locorregional y metastásica. En tanto, la desventaja es la posibilidad de no respuesta del tumor y progresión durante el tratamiento de una enfermedad potencialmente curable con un tratamiento locorregional de entrada. Cuando un tumor responde a la quimioterapia de inducción, generalmente predice una respuesta completa a la radioterapia posterior. Quimioterapia de inducción o neoadyuvante. Esta modalidad terapéutica tiene su recomendación e indicación en el cáncer de orofaringe y o los tumores de mejor pronóstico, enfermedad no voluminosa con afectación ganglionar unilateral, o en enfermedad voluminosa en donde la quimioterapia de inducción se realiza con los taxanos, con el cisplatino y con el 5-fluorouracilo. Se realizan 3 ciclos. Posteriormente se realiza una reevaluación con la exploración física y pruebas de imágenes, específicamente e idealmente con una tomografía computarizada, y se evalúa si hay una respuesta parcial o completa. Hay que continuar con quimio-radioterapia o una radioterapia sola, y si no hay respuesta hay que valorar la posibilidad de un cambio en la modalidad terapéutica que consiste en la intervención quirúrgica. Quimioterapia en la enfermedad metastásica. Esta modalidad de tratamiento es importante tenerla en cuenta y se puede realizar en enfermedad avanzada, en donde hay una recurrencia de la enfermedad o en enfermedad que es metastásica, no susceptible a tratamiento locorregional, a un control locorregional. En esta modalidad, el objetivo principal es poder decidir qué pacientes podrán beneficiarse de un tratamiento quimioterapio paliativo y en cuál es la mejor opción será el tratamiento de soporte. Los factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión y seleccionar a esos pacientes para poder tratar y que se puedan beneficiar de esta modalidad de tratamiento es el estado general del paciente, los tratamientos previos que ha recibido el paciente, la extensión tumoral y las necesidades de paliación que presenta ese paciente. La modalidad de la quimioterapia en la enfermedad metastásica es el control sintomático y la calidad de vida del paciente. La mediana de supervivencia para estos pacientes es de aproximadamente 6 a 9 meses,
con una supervivencia al año del 20 al 30%. Entonces es muy importante también tener en cuenta a esta modalidad que es la quimioterapia en la enfermedad metastásica, que también se puede realizar, y cuál es su objetivo principal y cuáles son los factores a considerar en el momento de la decisión. En la actualidad existen nuevas estrategias terapéuticas cuyo objetivo principal son algunas moléculas, ¿verdad?, con dianas específicas. Un ejemplo es el factor de crecimiento epidérmico. Esta molécula está sobreexpresada en el 90% de los carcinomas epidermoides de cabeza y cuello, y con, esto, con esta modalidad, que consiste básicamente en, en anticuerpos mononucleares de tipo IgG, hay mayor supervivencia global y también un porcentaje de menor recurrencia, ¿verdad? Un ejemplo es el cetuximab, un anticuerpo mononuclear IgG1 que es dirigido específicamente contra el receptor del factor de crecimiento epidérmico, con gran afinidad y especificidad. Se indica en combinación con radioterapia en el carcinoma epidermoide de cabeza y cuello localmente avanzado. Otras moléculas que en la actualidad están en investigación son los inhibidores de la actividad de la tirosincinasa, como el gefitinib y erlotinib, inhibidores de la angiogénesis como el bevacizumab. Todo esto es una modalidad que consiste en anticuerpos que se unen con gran afinidad y especificidad a, a una diana en específico. Estos son algunos de los esquemas que se utilizan en la actualidad, ¿verdad? Como la quimio-radioterapia, el esquema estándar es el cisplatino 100 miligramos a los días 1, 22 y 43 de la radioterapia. También se valora de manera individual la administración semanal de cisplatino a 40 miligramos o carboplatino durante la radioterapia. También otra opción es el cetuximab semanal, que es el terapia de anticuerpo mononuclear, la primera dosis a 400 miligramos y posteriores durante la radioterapia a 250 miligramos en tumores que son localmente avanzados. También la quimioterapia neoadyuvante, esta modalidad de, terapéutica, también se utiliza el TPF, ¿verdad? Actualmente es el estándar, que consiste en docetaxel 75 miligramos más el cisplatino 75 a 100 miligramos, ¿verdad?, por vía intravenosa en el día 1 más el 5-fluorolacilo 100 miligramos por 4 días, ¿verdad? También se puede utilizar el o sea, PPF, ¿verdad?, el plaquitaxel 175 miligramos, ¿verdad?, intravenoso en el día 1 más el cisplatino 75 a 100 miligramos por vía endovenosa en el día 1 más el 5-fluorouracilo de 500 miligramos intravenoso en los días 2 al 6 a cada 21 días, ¿verdad? También el cisplatino 100 miligramos en el día 1 más 5-fluorouracilo de una combinación doble, 100 miligramos intravenosa en los días 1 al 5 cada 28 días. En la quimioterapia en enfermedad metastásica se utiliza principalmente el cisplatino, el carboplatino más el 5-fluorouracilo, también los taxanos, ¿verdad? Se puede utilizar monoterapia con metotrexato de 40 a 60 miligramos, ya por vía intravenosa o también se hace una administración semanal, ¿verdad? De otras opciones son el Taxol y el Taxotere, ¿verdad? Otro grupo de fármacos que se pueden utilizar. Esto es un pantallazo así de los posibles esquemas que se realizan en los pacientes. Esto va a ir variando, hay que ir evaluando la respuesta y las características individuales específicas de cada paciente. Preparación del paciente para el tratamiento. A continuación expondremos algunos puntos que debemos de considerar
en estas modalidades de tratamiento, ¿verdad? El paciente necesita idealmente una evaluación y consulta con un odontólogo para mantener una buena higiene a nivel de la cavidad oral, ¿verdad? Esto con el objetivo de evitar alguna complicación a nivel de la cavidad oral, ¿verdad? También con la instauración de estos tratamientos se puede ver afectada la fertilidad. Entonces, de manera temporal o permanente. Entonces existen opciones como la preservación de los óvulos, de los embriones y del tejido ovárico, ¿verdad? También la congelación y la preservación de esperma para los pacientes que desean, ¿verdad? Posteriormente tener como una opción de mantener su fertilidad, ¿verdad? Que puede verse afectada durante la instauración de estos tratamientos. También es fundamental un soporte, una buena nutrición en calidad y cantidad. También necesita un esquema, una evaluación nutricional. También hay que mantenerse bien hidratado a estos pacientes y también un apoyo en la actividad física y el ejercicio de forma regular, siempre que el paciente por su condición actual lo permita, ¿verdad? También, como siempre, evitar el alcohol y el tabaco, otras posibles hábitos tóxicos que pueden siempre empeorar alguna condición subyacente. Bueno, algunas de las complicaciones, ¿verdad?, que pueden aparecer en estos pacientes que están recibiendo estas modalidades terapéuticas pueden ser consecuencia del efecto directo o la acción de los fármacos que se utilizan o de la radiación sobre otras células que también son susceptibles, no solamente las células tumorales, ¿verdad? Las principales son las alteraciones sobre la médula ósea, o sea, una mielosupresión. El paciente puede presentar una anemia que puede ser severa, que puede precisar de transfusiones de sangre, puede haber una neutropenia con un descenso del número de neutrófilos, un factor muy importante para la predisposición a las infecciones bacterianas, sobre todo también trombopenias, que pueden generarle a un paciente un estado en donde se produce una discrasia sanguínea y una mayor susceptibilidad a los sangrados. También se producen neuropatías periféricas, puede haber también síntomas constitucionales como fatiga y afectación del estado general, alopecia que puede ser transitoria o permanente, y los trastornos digestivos, ¿verdad? Inapetencia, náuseas, vómitos y úlceras en las bocas, en la boca, la mucositis, que es la inflamación de la mucosa yugal, que es la principal causa de interrupción del tratamiento, ¿verdad? Entonces siempre es importante realizar como un seguimiento a estos pacientes y con el objetivo realizar una buena anamnesis, un buen examen físico, un buen interrogatorio, sobre todo antes de iniciar estos ciclos o estas modalidades y durante la instauración del tratamiento. Bueno, los principales síntomas y signos a tratar en estos pacientes que reciben estos cuidados paliativos, eh, siempre teniendo en cuenta que estos pacientes son complejos, la enfermedad que presenta es compleja, es cambiante y los síntomas y signos pueden ir fluctuando, pueden ir desapareciendo, pueden ir apareciendo, pueden ir agregándose otros nuevos síntomas, otros nuevos signos, pero en este grupo de pacientes con cánceres de cabeza y cuello, el principal pilar a tratar es el dolor. También existen trastornos como la disfagia, la disnea, trastornos gastrointestinales como las náuseas, los vómitos, el estreñimiento, el dolor abdominal, también la deshidratación, la mucositis oral, que es el principal causante del abandono de la terapia y también de la parálisis facial, ¿verdad? También hay que tener en cuenta trastornos del sueño como el insomnio, los trastornos psicológicos, en sí un abanico, una variedad de posibles síntomas y signos
que hay que considerar y que hay que tratar, y siempre hay que hacer un seguimiento en busca de la presencia de estos síntomas para ofrecer una mejor calidad de vida con estos cuidados paliativos. Uno de los pilares fundamentales dentro de los cuidados paliativos es el tratamiento del dolor que pueden presentar estos pacientes. Entonces existe como una escala que se instaura en estos pacientes. Es un proceso muy complejo, es un proceso que varía muchísimo. Entonces generalmente el primer escalón, ¿verdad?, corresponde al dolor leve a moderado, ¿verdad? Entonces en estas situaciones se usan los AINES, los analgésicos antiinflamatorios, y los derivados como el paracetamol, el ibuprofeno, el diclofenac, el ketorolac. Estos siempre hay que tener en cuenta su eficacia limitada para el control del dolor y del tipo del dolor que presenta el paciente, y también que tienen un techo analgésico, ¿verdad?, que no aumenta la analgesia al aumentar la dosis, ni se potencian con la asociación de dos AINES, ¿verdad?, de dos antiinflamatorios no esteroideos. También hay que tener en cuenta sus efectos adversos, principalmente a nivel digestivo y a nivel renal, ¿verdad? El segundo escalón correspondería al dolor leve a intenso, en donde se puede realizar la combinación de los AINES con opioides menores, como la codeína o la dihidrocodeína o el tramadol, ¿verdad? Entonces, si el dolor es intenso, no controlable con tratamientos anteriores, se puede recurrir ya a unos opioides más potentes, como especialmente la morfina. A la vía de administración, la titulación y la dosis son absolutamente individuales. Esto varía muchísimo de paciente a paciente y de sus condiciones particulares, pero se indica realizar rotación de opioides en caso de toxicidad, fracaso en el control del dolor o sospecha de desarrollo de tolerancia y dolor difícil o refractario, ¿verdad? Y el cuarto escalón sería el dolor muy intenso, en donde las medidas analgésicas invasivas serían para las que debemos de instaurar: la administración de morfina por vía intratecal o epidural y las infiltraciones de anestésicos locales. El tratamiento del dolor dentro de los cuidados paliativos es todo una constelación, es muy complejo. Se podría considerar hasta em, un, una, como un apartado aparte de los cuidados paliativos. Entonces es como un pantallazo nada más acerca de lo que se le realiza a estos pacientes, con el fin de mitigar un poquitito este síntoma, que es el síntoma que más aqueja a los pacientes, y brindarle una mejor calidad de vida. Otro síntoma posible y frecuente que presenta estos pacientes con tumores de cabeza y cuello es la disnea, esa sensación de la percepción de la falta de aire, ¿verdad? Esto se puede mitigar con variaciones en una postura cómoda, el paciente en posición semisentada, también en tranquilizar al paciente, a los familiares, en concientizar, hablar, explicar acerca de este síntoma, y en pacientes con tumores faringeo, laringeos o de otra región de la cabeza y cuello, en donde presentan un patrón de diseminación, en donde ya hay un compromiso de la vía aérea, es posible realizar una traqueostomía. Punto fundamental, otro pilar, es el soporte nutricional, ¿verdad?, y el tratamiento de los posibles trastornos que puedan generar al paciente em, un, un empeoramiento de su estado general. El tratamiento de la disfagia es fundamental, ¿verdad?, y el soporte nutricional es fundamental, es otro de los pilares. Hay que siempre mantener la ingesta oral de la cantidad y la consistencia que se pueda, ¿verdad?, aunque se utilice otra vía principal de alimentación, ¿verdad?
Si hay falsas vías o aspiraciones, hay que modificar la consistencia de los alimentos, que debe ser pastosa para disminuir este riesgo. Y también en los casos en donde ya hay una indicación, es posible realizar la colocación de una sonda nasogástrica, que idealmente debe ser siliconada, ¿verdad? O también en los tumores en donde ya es muy avanzada la situación, estaría indicada o no es posible realizar la instauración de una sonda nasogástrica, la realización de una gastrostomía para mantener este soporte nutricional, que va a ser fundamental para estos pacientes. Otros síntomas muy frecuentes que presentan estos pacientes son los trastornos o los síntomas y signos de la afectación del aparato gastrointestinal, ¿verdad? El estreñimiento, realmente el objetivo es disminuir el lentecimiento del tránsito intestinal. Podemos enriquecer la dieta con fibra o recurrir a medicamentos como la lactulosa. También para el tratamiento y para minorar las náuseas y los vómitos, se recurre a la metoclopramida. Esto ayuda para los efectos centrales y de vaciamiento gástrico. Y también tenemos como opción los corticoides, que pueden potenciar los efectos antieméticos, ¿verdad? En tercera línea se puede utilizar haloperidol, incluso por vía subcutáneo está indicado el uso de haloperidol. También la mucositis oral, que recordemos que es la causa principal del abandono. O sea, hay que tener, esto sería de abandono, pero en este caso es ya tratamiento paliativo. Entonces se usa soluciones con anestésicos locales para disminuir el dolor, lidocaína viscosa al 2%, se realiza enjuague antes de las comidas y algunas analgesias sistémicas, ¿verdad? También se puede realizar enjuagues con agua en manzanilla fría o temperatura ambiente, todo con el objetivo de aminorar los síntomas de la inflamación de la mucosa yugal. Posible trastorno que pueden presentar estos pacientes de cáncer de cabeza y cuello es la parálisis del séptimo par, la parálisis facial, la neuropatía periférica. También son susceptibles de presentar estos pacientes. Realmente se trata de aminorar las complicaciones que genera esto con lágrimas artificiales, y una oclusión ocular nocturna. Es fundamental una derivación y seguimiento de estos pacientes por el departamento de oftalmología para evitar el daño ocular a causa de esta parálisis facial, ¿verdad? También es fundamental, otro soporte que se considera fundamental es el trastorno psicológico, ¿verdad? Los pacientes con cánceres tienen una elevada, ¿verdad?, tasa o una prevalencia de trastornos del estado de ánimo, como la depresión, trastornos de ansiedad. Entonces es fundamental un apoyo, una base, que hay un seguimiento, un tratamiento y digamos, una evaluación constante por parte del servicio de